Hola, buen día a todos. Bienvenidos de nuevo al canal OMBean. En este quinto video vamos a hablar sobre algo fundamental en Dynamo, que es los datos y las variables. Imaginemos que los datos son como piezas de información, pueden ser números, textos, fechas, en fin. Estos datos permiten tener entradas que se procesan y se transforman en un nuevo valor determinado, dato de salida. En Dynamo tiene nodos relacionados a estos datos y se dividen en tres. Los números, que son integer y double. Que es un integer? Es un valor entero, por ejemplo 3 y 4. Y los double son valores decimales, por ejemplo 4,5. Tenemos los nodos relacionados, el integer slider, el number y el number slider. En este caso tenemos una secuencia de número determinada que lo veremos al final de la clase como ejemplo de creación de niveles. También tenemos otros nodos relacionados como las operaciones matemáticas, que sería la suma, la multiplicación, la división, y también lo puedes hacer con un code block. El redondeo de números, por ejemplo, tenemos el matroom. En este caso podemos redondear de acuerdo al valor exacto el cociente de división en un símbolo porcentaje o con el nodo matDifferent. El otro tipo de dato son los tipo texto o denominados string en Dynamo. El nodo string se puede realizar sin comillas porque ya es un tipo de valor de dato determinado y lo podemos insertar con un code block, en este caso entre comillas. Otros nodos relacionados con string que son muy importantes es el de string contain. ¿En qué caso sería aplicable? Por ejemplo, tenemos un conjunto de textos, por ejemplo, elemento 1, elemento 2 y no contiene, y quisiéramos filtrar son los elementos que sean tipo elemento. Entonces te dan valores verdaderos y falsos. Un string contains es el ideal cuando tenemos este tipo de casos. El cortado de elementos, ¿en qué caso lo aplicarías? Por ejemplo, cuando tenemos una familia y quisiéramos revisar si cumple el estándar, de acuerdo al guión bajo, por ejemplo, que el segundo valor, todos los valores sean el valor determinado que nosotros revisemos, un string split es el nodo ideal. La comparación de textos, a diferencia de un string contains, te busca un valor exacto. El string contain es solamente que contiene el elemento, pero una comparación de textos es, por ejemplo, que el muro sea el valor exacto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un muro 5,6, si comparamos con un muro, no te va a dar el valor. Finalmente tenemos cómo unir textos o cómo unir strings. Lo podemos hacer con el string concat o por ejemplo con un code block, que lo veremos ahora. Perfecto, vamos al Dynamo a practicar. Ok, ahora tenemos la herramienta de Dynamo. Vamos a abrir una nueva ventana y vamos a ver dónde se encuentran los tipos de entrada. Por ejemplo, tenemos los básicos, los number, que admite tipos enteros y booleanos. En este caso, como lo visualizamos con un nodo watch. Tenemos un valor 4 o un valor 6.7, que es un tipo double. El otro es un tipo entero. También, por ejemplo, lo podemos hacer con un integer slider. ¿Qué es un integer slider? Un nodo que te permite insertar valores enteros de manera deslizable. Tiene tipos de entrada, por ejemplo, valores mínimos y valores máximos. En este caso, por ejemplo, en caso de una losa, el valor máximo sería 30, el ancho de una losa, y digamos que lo quiero cada 5. Realizamos y por ejemplo tenemos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. También tenemos el number slider. ¿Cuál es la diferencia? De que entre los dos te permite realizar con valores que son decimales. Por ejemplo, el step te permite con 5.6 y si te das cuenta te permite con un number slider
ideal para los tipos de datos que ustedes requieran. También tenemos, por ejemplo, el tipo string. Vamos a hacer un hola mundo, que ya lo hemos visto anteriormente. Y lo vemos con el nodo watch. Con nodo watch. O en la parte inferior, nos dirigimos en la parte inferior. En este caso no se visualiza, pero debe ser con el nodo watch. También tenemos el otro tipo de nodo que son los tipo boolean. En este caso tenemos un valor verdadero o falso, un true o un false, que sirve como evaluador o como si fuera un switcher cuando creamos nuestros nodos. Ok, vamos a crear un grupo y ponemos tipos de datos Dynamo. Proseguimos y ahora vamos a ver nodos relacionados con los tipos numéricos. Los tipos numéricos lo podemos encontrar, por ejemplo, los operadores. En este caso podemos hacer, por ejemplo, sum resta. Como había mencionado, lo podemos insertar con un number o con codeblock, que se inserta dando doble clic. Tenemos un 5 y un valor 10. Tenemos una resta y, por ejemplo, tenemos una división de este número. Vamos a dividirlo entre 5. Dividimos y te va a dar vamos a hacerlo de esta manera para que dé positivo. Sería 10 menos 5, sería 5. Y entre 5 sería 1. Lo mismo podemos hacer con un codeblock. Por ejemplo, tenemos lo mismo, 10 menos 5. Y todo esto tenemos que tener en cuenta de que tiene que ser agrupado para que funcione. Entre 5. Ok. Realizamos el mismo resultado, pero de una manera más simplificada. Estas serían las operaciones que se puede hacer con los tipos numéricos. ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, puedes crear una secuencia. En este caso, para la creación de niveles es muy importante un nodo de secuencia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la creación de niveles con sequence. Ok. Entonces tenemos la secuencia. Tiene 3 entradas, un punto inicial, una cantidad y el salto. Digamos que voy a crear el nivel en el nivel 0. Estas serían las elevaciones. Serían las elevaciones en nivel 0. La cantidad vamos a suponer que sea 10 niveles. Y el salto sería una altura de 3, por ejemplo. Visualizamos en la parte inferior y tenemos desde 0. Recuerden que siempre inicia en 0. Tenemos 0, 3 hasta 10, que no lo cuente el último. Ya tenemos las alturas en nodos secuencia. Estos serían los nodos relacionados con los numéricos. Nodos relacionados numéricos. Ahora vamos a ver los nodos relacionados con los strings. Con los strings, como había mencionado, podemos realizarlo de dos formas, insertándolo con un string o con codeblock. Mi preferencia es hacerlo con codeblock porque es más práctico. En este caso, por ejemplo, ponemos clase 05 y si visualizamos con watch, tenemos el texto como elemento. ¿Qué nodos relacionados podemos tener? Digamos que yo voy a crear una lista. La lista, por ahora no se asusten, son un conjunto de datos que se enumeran desde 0. Lo vamos a ver a profundidad en la siguiente clase.
pero por ahora, para hacer un ejemplo, todo en Dynamo se basa en listas. Así, para el ejemplo, digamos que yo voy a crear una lista de elementos, un string contains, vamos a ver este nodito, contains. ¿Qué es lo que tiene el string contains? Determina si el valor está atado en el texto, y voy a crear una lista, sería elemento 1, elemento 1, y por ejemplo no contiene. Y para crear una lista lo podemos hacer de varias formas. En este caso me está botando un error porque me está diciendo necesito que cierre las comillas para que sea un tipo texto. Ok, entonces vamos a hacer un list create. Tenemos el no contiene, elemento 1. Tenemos la lista creada, comienza desde 0 y es un conjunto de datos. Esta lista voy a evaluar si contiene la palabra elemento. Evaluamos elemento. En este caso te da un valor verdadero. ¿En qué casos lo puedes aplicar? Por ejemplo, lo vamos a ver en posteriores clases para la filtración de elementos. Esto lo vamos a ver muy seguido. Cuando queremos filtrar datos, este nodo es bastante ideal. También podemos hacer algo más exacto. Por ejemplo, en este caso, una comparación con igual igual. Vamos a copiar este nodo. Quiero saber si de esta lista, un igual igual, un comparativo. ¿Qué es el igual igual? Es como si estuvieras comparando este valor con un cierto elemento. Entonces comparas este elemento. Por ejemplo, voy a comparar con elemento para que vean la diferencia entre los dos. Visualizamos, te dan falso porque en el comparativo siempre tiene que ser el valor exacto. Entonces, copiamos el elemento. Y si se dan cuenta, ahora sí te da un valor verdadero. Esas son las diferencias entre una búsqueda exacta y una búsqueda que contiene. Otra forma de un nodo relacionado con un string es el concatenar textos. Lo podemos hacer a través de las variables. Las variables que son espacios que almacenan en la computadora, tipo de datos. Pero en este caso en Dynamo, por ejemplo, una variable puede ser, lo podemos insertar de esta forma. Digamos que yo tengo mi lista de columnas, entonces voy a hacer unas columnas. ¿Y cómo le inserto las variables? Simplemente sin comillas. Entonces el Dynamo te va a decir, ok, yo necesito un tipo de entrada tipo variable que sea unas columnas. Entonces digamos que estos elementos sean unas columnas. O para que no se confundan, digamos, vamos a cambiarlo a filtrados. Filtrado. Ha cambiado el valor y tenemos un valor verdadero y falso. Una lista de filtrado, y esta es una variable que lo vamos a ir conforme vayamos avanzando muy seguidamente, así que si no se entiende lo iremos profundizando. Teniendo claro el concepto de variable, lo podemos concatenar textos. Por ejemplo, tenemos texto 1, siempre entre comillas, porque recuerden, si no sería variable, esto sería texto 2. ¿Y cómo lo concatenamos? Lo podemos concatenar simplemente con un más. Con un más, por ejemplo, tenemos el A más B, que serían los dos textos. Tenemos el A más B. Tenemos texto 1 más texto 2, pero en este caso está muy pegado, así que voy a darle un espacio. Y se dan cuenta, ya se ha separado. Y otro sería el string concat. Tenemos lo mismo, concatenamos texto 1 y texto 2 y este da el mismo resultado.
¿En qué caso podemos aplicar este nodo string contact? Por ejemplo, si quisiéramos unir las elevaciones con nuestros niveles. Ok, vamos a ver ese ejemplo para la creación de niveles, nodos relacionados, string. Perfecto. Vamos a desagrupar un momento y copiamos esta secuencia que serían nuestras elevaciones. Tenemos las elevaciones. Vamos a cambiarle nombre, elevaciones. Una vez que tenemos las elevaciones, por ejemplo, para crear un formato de texto también necesitamos los nombres. Entonces vamos a hacer los nombres. Para crear los nombres también lo podemos hacer de esta manera. Sequence, para que sea nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces sería del 0 al 10. Y en este caso, simplemente no vamos a colocar el step porque sea un valor determinado. Pero vamos a hacer que comience desde 1 para que sea práctico. Y vamos a aumentar en 1 para que considere el último. A ver, vamos a ver. Sería de esta forma. Tenemos del 1 al 10. Y para el nombre tenemos que concatenarlo con la palabra nivel. Vamos a copiar nuestro nodito de acá. Tenemos la secuencia. Y por ejemplo tenemos esto llamado nivel. Y te sale nivel 1, nivel 2 hasta el 10. Ok, vamos a darle un espacio. Y tenemos los nombres y ya tenemos las elevaciones. Ahora, en Dynamo, ¿cómo podemos crear como un ejemplo práctico para finalizar? Es la creación de niveles. Siempre en Dynamo, para la creación de cualquier elemento, siempre es una palabra llamada by. Digamos que yo quiero crear los pisos, que son las categorías. Entonces siempre es categoría, floor, by. Y ahí te da la forma de la creación. Eso lo vamos a repasar en siguientes clases, así que no te preocupes. Pero recuerda de que todo se crea con la palabra by. Entonces sería level, by, y te da las opciones. Tenemos elevation, by level and offset. Tenemos el level and elevation and name, que en este caso ya tenemos las elevaciones y los nombres. Es lo que nos conviene. Tenemos las elevaciones, ya tenemos acá las elevaciones. ¿Qué tipo de dato debe recibir? Un double. En este caso, por ejemplo, es un entero, así que un entero también se puede considerar un double. Conectamos y en este de acá también conectamos. Y ejecutamos. Si te das cuenta, ya tenemos los nombres de los niveles creados. Ya tenemos los nombres de los niveles creados. Y si nos vamos al Dynamo, por ejemplo, que es anotaciones, levels, tenemos todos los niveles creados, de nivel 10 hasta nivel 1. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero te haya servido y te hayas aprendido bastante. Nos vemos en la sexta clase, que va a ser listas. Muchas gracias con todos. Hasta luego.